El albacea tiene que cuidar todo el acervo jurídico, tiene que velar porque esos bienes que forman esta jurídicamente llamada masa hereditaria se conserven. Si yo dispuse en mi testamento que mi 50% se lo iba a dejar a mi esposa, ya mis hijos ya no pueden pelear nada. Existen historias desgarradoras en donde la misma familia termina en una guerra interna, arrebatándose todo. A veces por bienes tan absurdos, inician los procedimientos y se mueren los mismos herederos sin que estos concluyan, sin que nadie haya gozado de esos bienes que estaban peleando. Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo, dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a la segunda temporada de Incontenible Podcast. El día de hoy hablaremos acerca de no heredar problemas a nuestra familia. Para ello tenemos como invitado al licenciado en Derecho, Alan Ortega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Y hablaremos acerca de, si bien ninguno de nosotros tenemos pensado o lo tenemos en la mente el asunto de morir pronto, pero, sin embargo, es muy importante dejar todos nuestros bienes aclarados para el día en el que nos suceda. Porque lo hemos visto comúnmente, gente tal vez cercana o algún conocido, algún familiar que haya pasado por todo esto, toda la serie de problemas y de líos legales cuando nos enfrentamos en que un familiar que falleció no haya tenido o elaborado un testamento. Licenciado, por favor, háblenos acerca de todas estas cosas, de por qué es tan importante hacer un testamento. Bueno, pues primero que nada por todas las consecuencias que el no hacerlo pues acarrea, ¿no? Esencialmente debemos de recordar que en cualquiera de los dos supuestos se tiene que hacer un juicio. Sin embargo, el juicio que se promueve cuando hay testamento trae menos complicaciones a la familia, ¿vale? Para eso me gustaría, si me lo permite, empezar precisamente con una pequeña definición que el artículo 3031 del Código Civil del Estado de Puebla, por supuesto, nos señala en cuanto a la definición de lo que es el testamento, diciendo que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, que cualquier persona capaz puede realizar. Esto, para ponerlo en palabras un poquito más sencillas, es aquella facultad, aquel derecho que toda persona tiene de poder disponer de sus bienes para después de que él haya fallecido o después de que ella haya fallecido, ¿correcto? Okay. Vale, ahora vamos a irlo desglosando por partes. Con gusto. Entonces, ya ahora que utilizamos esta definición, que ya la tenemos, necesitamos ser conscientes, ¿no? Para poder ejercerlo. Ahora, háblenos acerca del trámite, es decir, ¿en qué personas es aconsejable elaborar un testamento? ¿Hay alguna edad en la que tal vez se recomiende un poquito? Recordemos que generalmente a partir de los 14 años ya se puede realizar un testamento. Ok. En el caso específico, pues los testamentos los van a realizar aquellas personas que tengan bienes que heredar, por supuesto. Tanto bienes tangibles como intangibles, es decir, bienes, valores, inversiones, acciones, etcétera, o las casas, los coches, diferentes objetos materiales. Pero nuestra ley nos marca que la ley mínima es, la edad mínima, es de los 14 años en adelante. Vale. A partir de los 14 años, excepto que ya esté casado, porque en algunas comunidades de nuestro país todavía se estila que se casen más jóvenes y normalmente ahí ya se tiene un patrimonio generalmente aportado por las familias de los contrayentes, aunque son muy jóvenes, aunque son menores de edad, ya se consideran legalmente emancipados, es decir, ya independientes, y a partir de esa situación específica también pueden hacer este testamento. Sin embargo, normalmente, insisto, será de personas mayores de edad, con capacidad jurídica, es decir, que estén plenamente conscientes, que tengan esta capacidad mental específicamente, porque puedo tener alguna discapacidad, puedo ser inválido, puedo ser alguna otra dolencia, pero mientras tenga yo la capacidad mental puedo realizarlo.
Licenciado, háblenos acerca del trámite, es decir, ¿es algo que requiere mucho tiempo, se hace de forma sencilla? ¿Cómo es? El trámite es muy sencillo. Acudimos normalmente a nuestro notario de confianza y pues le informamos qué bienes tenemos y cómo disponemos que se repartan una vez que nosotros muéramos. En esta temporada ya cercana, que es en los meses de septiembre, bueno, inicialmente 2003, cuando inicia esta campaña del mes del testamento, se considera únicamente el mes de septiembre. Hoy en día se prorroga prácticamente hasta el mes de octubre, entonces septiembre y octubre son el mes del testamento y aquí se elabora un testamento general. Mis bienes presentes y futuros los quiero heredar a mi esposa y a mis hijos de manera igual. A mis hijos de manera igual. Vale. Si quiero algo más específico, entonces no entra como tal dentro del testamento, del mes del testamento, aunque normalmente les dan un precio más cómodo, más accesible, y entonces ya puedo disponer, el yate es para mi hija, el deportivo es para mi hijo, la casa de las Lomas es para, para mi esposa o para mi otro hijo, dependiendo cómo quiera yo hacer esa repartición de bienes. Oiga, y por ejemplo, en caso de que al principio cuando hablaba acerca de la definición, una vez que se hace, tiempo después se puede modificar y agregar algunas otras cosas. Los testamentos son revocables siempre. Siempre hay posibilidad de hacer esta revocación. Recuerden, estimado auditorio, el testamento solo se puede hacer de manera personalísima. Okay. Solo se puede revocar de manera personalísima. No puedo mandar a mi apoderado legal, no puedo mandar a mi esposa, no puedo mandar a mi hijo a hacer el testamento o a revocarlo, ¿okay? O a modificarlo. No se puede, tiene que ser necesariamente la persona porque, insisto, ante el notario pasan este test de capacidad, él tiene que hacer ciertas valoraciones para saber si la persona es apta esencialmente con sus facultades mentales lúcidas, que eso es lo más importante. Vale. Entonces ya partimos acerca de qué es, ¿no? Qué requisitos, es decir, que si es algo un trámite sencillo, si no, ¿no? Ahora, háblenos, licenciado, acerca de cuando un familiar fallece y no dejó testamento. ¿Qué pasa con los bienes, la casa de la abuelita? ¿Quién se la va a quedar? ¿No dejó un papel? Sí, lamentablemente sucede mucho y precisamente por eso se hizo en administraciones pasadas este mes del testamento, para ir fomentando esta cultura del testamento. ¿Por qué? Bueno, pues porque de verdad existen historias desgarradoras en donde la misma familia termina en una guerra interna. Arrebatándose todo. Por los bienes, a veces por bienes tan absurdos, a veces por bienes que de verdad inician los procedimientos y se mueren los mismos herederos sin que estos concluyan, sin que nadie haya gozado de esos bienes que estaban peleando, y resulta algo absurdo. Se tiene que abrir necesariamente un procedimiento llamado juicio sucesorio intestamentario, es decir, con la carencia del testamento. Y en este juicio se tiene que mandar a traer a la esposa, a los hijos y a todo aquel que se crea con derecho. Okay. En esta parte de todo aquel que se crea con derecho entran incluso los acreedores. Esa es una parte bien importante. Si yo tenía deudas antes de morirme y si esas deudas, como en muchos casos ya, no contemplaron un seguro de vida, que normalmente ayuda a que se cancele la deuda, entra el seguro, paga la deuda y nosotros quedamos libres. Pero si no existe esta modalidad en este tipo de deuda, ¿qué pasa? Que sobre el acervo hereditario queda, por supuesto, la deuda. Ahora los herederos se quedan con la deuda. Okay. Ese es un tema bastante importante. Así es. Entonces, se tiene que hacer todo un juicio para ir determinando. Y me imagino que no solamente es el tiempo, sino es también el dinero. Inicialmente es, el primero es el reunir a todos, ¿no? Sí. Que normalmente, bueno, es que yo vivo aquí en México, pero mi hermano se fue a estudiar a Francia, pero mi hermana vive en Tailandia, no sé, pues ahora tengo que reunirlos. Ahora tienen que comparecer a juicio. Primero, sus documentos para que podamos aperturar el juicio, la denuncia del juicio sucesorio. Y luego venir el día y hora que nos dé juzgado. Híjole, se hace un trámite de algo
sencillo que dijo, se Claro. puede ir al notario y todo, a algo. Rapidísimo, yo creo que podemos dedicarle a lo mejor 2 visitas al notario, una donde le expreso, le llevo la documentación y otra donde me da día y hora para que llegue yo a checar cómo queda mi testamento, si estoy de acuerdo lo firmo, si hay alguna modificación, que se haga la modificación. Digo, yo creo que 2 visitas a lo mejor de 1 a 2 horas por mucho es lo que le dedicaríamos y le evitaríamos que al momento del fallecimiento de este testador, por supuesto, deje este tipo de problemas. Si bien es cierto, el auditorio podría decir, bueno, pero es que de todas formas con testamento tengo que hacer juicio. Sí, pero en el testamento ya está dispuesto, ya está mi voluntad de qué quiero hacer con mis bienes. Y dijo ya desde el principio que es más, o sea, es más, menos complicado, ¿no? Claro, claro, es muchísimo más rápido. Ya el juzgador ya entiende cuál era la voluntad de quien testó. ¿Por qué? Porque entonces entramos, cuando no hay testamento, en estas disputas de, no, mi mamá me dijo que esta casa era para mí. A mí, ¿verdad que sí, hermanito? ¿Te acuerdas? Y entonces empieza a haber o bandos o definitivamente una batalla campal entre todos y entramos en este. Ahora, es una pregunta también muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la persona pues tenga cierta edad, etcétera, y decida ir al notario, qué bueno. ¿Qué pasa cuando de repente por algo súbito el familiar o la persona está en una condición pues grave en un hospital? ¿Hay forma de que ustedes vayan? Es decir, ¿hay forma de que se logre hacer el testamento en alguna fuera de la notaría? Normalmente se pide al notario que por caso extremo, por caso de urgencia grave, acuda en este caso a la institución de salud y obviamente ahí realice la toma del testamento. Otra vez, se puede hacer si y solo si la persona se encuentra en plena facultad mental. Si no, si tiene estos lapsus de conciencia, pero la vuelve a perder y demás, podríamos entrar en riesgo de que pueda anularse posteriormente en un juicio. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si yo no sé, ha pasado cosas muy curiosas, yo presiento que ya estoy muy mal, hoy se me ocurre ir al notario, hago mi testamento y al ratito, en la tarde, noche o mañana temprano, me dio un infarto y me morí. Ajá. Es válido. Okay. ¿Vale? Si al ratito, por alguna situación, yo entro en coma, recupero de momento la conciencia o logran sacarme, por ejemplo, de esta condición de coma, pero ya no tengo esas facultades, ya mi conciencia no está correcta, no puede anularse ese testimonio que ya se expidió por el notario. ¿Vale? Okay. Este testamento es totalmente válido si cuando lo testé estaba yo lúcido y después perdí esta capacidad intelectiva. Ahora, ¿qué papel, qué rol juega el papel del albacea? Ojo con esta parte. El albacea tiene un trabajo fundamental y que muchas veces no es valorado como tal por las personas, no dimensionan a veces esa parte. El albacea tiene que cuidar todo el acervo jurídico, tiene que velar porque esos bienes que forman esta jurídicamente llamada masa hereditaria, ¿vale? Se conserven. ¿Qué pasa si dejó la casa, pero pues ya todos tienen casa y nadie vive en la casa y pues ya nomás vamos a ver a quién la quiere? Pero se empieza a caer, se empieza a deteriorar. Ese es el trabajo del albacea. Él se va a encargar de que no se deteriore más de lo que probablemente ya estaba, porque a lo mejor era una casa abandonada que nadie ocupaba, de que los vehículos, de que las joyas, por ejemplo, no se deterioren, no se dañen, no pierdan su valor. ¿Por qué? Porque recordar que dentro del juicio presentamos precisamente una lista, se llama inventarios y avalúos, que nos permite saber qué contiene ese acervo hereditario, cuáles son los bienes que en su defecto le pertenecieron a quien dejó testamento y a cuánto ascienden su valor. Necesariamente cualquier bien puede tener un detrimento por el mismo desgaste climatológico, de uso, del transcurso nada más del tiempo. Sí, pero, insisto,
el hecho de que yo deje que se esté cayendo a pedazos la pobre casa, bueno, esa es una responsabilidad del albacea. Además de que tiene que rendir cuentas de manera periódica a todos los herederos dentro del juicio. Y eso, en muchos asuntos, ha hecho que remuevan al albacea. ¿Por qué? Imaginemos un supuesto. Usted está de albacea, pero no sabía que tenía que rendir. Su abogado le comentó, pero pues usted no lo creyó importante porque todos somos hermanos, porque todos estamos tranquilos. Claro. Pero a mí me nació la inquietud de quedarme con todo. De que ya a lo mejor alguien se me acercó a decir, oye, te compro la casa de tus papás. Esa era su casa, a mí me gustó, te la compro. Te doy tanto, pero pues arréglalo con tus hermanos porque no quieren. Y entonces yo me doy cuenta que no ha rendido esas cuentas. Remuevo al albacea por incumplimiento de sus obligaciones y entonces solicito que me nombren a mí. Y a lo mejor en esa misma cordialidad o en ese desinterés o en esa distancia que existe muchas veces con los hermanos, sí, porque pues familia. cada uno tiene su vida, ¿no? Yo me quedo como albacea. Y entonces al ratito ya llego y a lo mejor de buena fe, tratando de disfrazar Convencer ahí, a sí, todos. claro. Yo digo, ¿qué creen? Ya vendí la casa, aquí está. En lugar de reportar que me dieron 3 millones, digo, me dieron 1,5 millones. Ya hice, por supuesto, un acto, por supuesto tendría yo consecuencias, pero mientras, esos bienes ya salieron del acervo hereditario. Entonces, hay muchas complicaciones con ese tema. Por eso es súper importante el papel del albacea, tanto del provisional como del definitivo. Okay. Porque inicialmente en el juicio necesariamente el juez tiene que decir, ok, ya me vinieron a decir que la persona falleció, que ustedes quieren estos bienes que son los que le pertenecían, bien, pero mientras llevamos el juicio, ¿quién los va a cuidar? Designamos un albacea provisional. Ajá. En lo que llevamos todo el juicio. Si todos están de acuerdo, si todo sale bien, al final del juicio vamos a dejarla como definitiva o lo cambiamos en el procedimiento, no hay problema. Y entonces al final, si todos decimos que se venda, si todos vamos a ser dueños y se va a rentar, bueno, pues ese albacea es el que se va a encargar de recibir, por ejemplo, esas rentas y repartir de manera proporcional las rentas. ¿Me explico? Okay, sí, por eso claro. la trascendencia de la Sí, figura no, del qué albacea. bárbaro, ¿no? Y todo el trasfondo de un simple testamento, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto es importante el orden jerárquico en los familiares? ¿No? Es decir, el hijo mayor, o que si es hombre, o que si es mujer, es decir, ¿todo eso influye también? No hay como trascendencia. Actualmente ya no hay ese orden. Ojo, lo único que tenemos que tomar en consideración es cuando estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal, popularmente conocido como bienes mancomunados. Uh-huh. Esta sociedad conyugal me da a mí un 50% y a ti, por ejemplo, otro 50%. A los cónyuges, mitad y mitad de todos los bienes que hicieron durante la vigencia del matrimonio. Ok. Obtuvimos 2 sillones, bueno, uno es para cada uno. Así de fácil. Pero entonces, ¿esa sociedad incluye también los bienes probables de la... Todos los bienes, todo mi 50%. Cuando yo me muera, todo mi 50% le corresponde a mis hijos y a mi cónyuge. Okay. Si yo dispuse en mi testamento que mi 50% se lo iba a dejar a mi esposa, ya mis hijos ya no pueden pelear nada. Ya únicamente vamos a abrir el juicio para efectos de decir, señor juez, ya falleció mi papá, aquí hay un testamento, él dispuso que todo se le quedara a mi mamá, todos estamos de acuerdo, no hay problema. Y entonces ahora la cónyuge es quien se queda como dueña absoluta de todos los bienes. Si no, entonces decimos, de mi 50% que me corresponde, el 25% es para mi esposa y el otro 25% se lo van a repartir 12.5 y 2.5%, ¿no? Para ponerlo en números, los hijos, ¿vale? Cuando estamos por separación de bienes, entonces no hay como este primer lugar de la cónyuge o del cónyuge supérstite, es decir, ya sea que él fallezca o que ella fallezca primero. En el caso de la sociedad conyugal, ellos van a tener preferencia y van a entrar en el mismo juicio con los hijos.
En el caso de la separación de bienes, pues oficialmente pueden entrar, pero no hay preferencia. No es que primero vaya la cónyuge y luego los hijos. Ahora, todos los hijos en esta actualidad, hace muchos años, por allá por 2004, antes de 2004, las reformas del Código Civil, y en la mayoría de los códigos civiles, sí se establecía que eran primero la esposa, los hijos del matrimonio, y después si había hijos fuera del matrimonio, en un concubinato, o algunos hijos no reconocidos. Sin embargo, hoy en día, todos los hijos tienen el mismo grado. Si son hijos dentro del matrimonio, si son hijos de un concubinato, si son hijos, decía popularmente la canción, de una noche de copas, una noche loca, perdón por la referencia, pero tienen el mismo derecho. Mientras tengan el reconocimiento, mientras tengan los apellidos, tienen el mismo grado de derecho para poder acceder a la herencia. Okay. Pues mucho cuidado con esa parte. Sí, qué interesante. Ahora, ¿existen tipos de testamento? Es decir, hay como categorías. Sí, hay varios tipos de testamentos, pero son como para casos muy específicos. Okay. En general, el testamento abierto es el que se hace ante notario, que es el que más nos interesa. Digo, quizás si alguien me dijera, bueno, pero es que yo soy almirante de la Marina, entonces a mí sí me interesa un testamento marítimo. Bueno, tiene ciertas características para ese tipo de casos. A lo mejor otro muy común sería no tan común, pero sería un testamento hológrafo, que ese casi no se utiliza, pero es aquel en el que yo, de mi propio puño y letra, en mi hojita blanca o en una hojita de libreta, agarré y puse mi testamento, lo puse en un sello y dispuse que ese se leyera. Y ese es el que... Efectivamente. Okay. Que normalmente, pues, insisto, ese prácticamente no se usa, porque de todas formas tengo que ir, si quiero darle ese valor, ese alcance, tengo que ir con el notario. Entonces, pues, mejor hago el testamento abierto, que se va a leer una vez que esté yo, que ya no esté yo más bien en este plano terrenal. Ahora, tocante a, por ejemplo, ¿no? Ha habido casos, y seguramente usted debe saber muchos, en que la familia no está de acuerdo, ¿no? Que dicen, es que así se repartieron y se puede impugnar, es decir, se puede... Sí, las complicaciones vienen cuando hay inconformidad. Las complicaciones vienen cuando hay este Pepito Grillo que en lugar de ser esta batalla entre el angelito y el diablito, efectivamente, que normalmente es generalmente de un tercero de la familia, no siempre es alguien de la familia. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con el testamento, porque yo creo que ha sucedido y sucedía en algunos casos donde la persona ya era de una edad avanzada y demás, lamentablemente con alguna confabulación ahí, con algunos malos elementos de ciertas notarías que incluso ya no existen, o ya se les cerraron, o ya les quitaron los patentes. Esperemos. Sí, por supuesto. Entonces se ha ido robusteciendo esa parte, se ha ido endureciendo estas reglas para poder acreditar que quien compareció de manera libre, de manera voluntaria y con la conciencia plena para poder hacerlo. Incluso hoy muchos de los notarios lo que realizan es precisamente un video al momento en el que están haciendo el testamento. A ver, ¿usted está de acuerdo? ¿Es su voluntad? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué día es hoy? Ese tipo de preguntas como muy fáciles para mantenerlos ubicados en tiempo y espacio. Y derivado de esta comprobación, entonces, ¿quiere usted otorgar su testamento? Sí. ¿Su testamento va a quedar de esta forma? Sí. Y está la grabación donde está firmando, donde está estampando su huella, para que en el momento en el que haya alguna impugnación, decir, no, es que fíjate que pasa mucho que casi siempre uno de los hijos o dos de los hijos son los que más se encargan, y uno que anda vagando por el mundo o haciendo su propia vida, ¿no? Es el que se inconforma y bueno, pues dice, no, es que ellas o ellos lo mal aconsejaron y seguro eso no quería, porque qué casualidad que les dejó todos a ellos y a mí nada. Entonces, este tipo de prácticas más modernas a través ya de estos avances tecnológicos ya nos permiten darle un poquito más de soporte, de que el notario en su defecto tenga un medio de defensa, decir, tú confabulaste de manera negativa, tú tienes una... No, aquí está el video, aquí compareció el señor, aquí aceptó voluntariamente, aquí está su manifestación expresa de lo que él quería. Entonces,
Pero sí es impugnable, sí, si no estoy de acuerdo, si tengo incluso esa duda de que pudo haber sido manipulado o de que incluso en los últimos años de vida no tenía esa capacidad intelectual plena, entonces puedo interponer cualquier medio de defensa, las probanzas necesarias para acreditar que ese testamento no fue otorgado con la voluntad plena. Y, o sea, y de igual forma se ejerce, o sea, se hace otro juicio, entonces. Dentro del mismo juicio. Dentro del mismo juicio sucesorio testamentario es donde se hace esa impugnación. Okay. Ay, pues qué interesante, licenciado, qué bárbaro. Yo creo que si bien todos tenemos la inquietud a veces de esos temas, ¿no? Cuando tenemos a alguien cercano a nosotros, un papá, un abuelo, ¿no? De claro. que no quede ningún tema ahí. Qué complicado puede ser cuando no se hace un testamento o no. Sí. Y tal vez la familia es grande y todos quieren entrar ahí a la rebatinga. Sí, por supuesto, porque pasa en algunas ocasiones que pues hay un solo hijo, pero pues quieren entrar también los tíos, quieren entrar los primos, los sobrinos. Oye, es que yo era el sobrino consentido y a mí mi tío me dijo que me iba a dejar. Me consta que... Entonces ese tipo de detalles, o incluso cuando no hay, hay otro tema ahí todavía más abundante, cuando no hay hijos, ¿no? Uh-huh. Ahí cómo entra. Bueno, pues si hay cónyuge, el cónyuge. Si no hay cónyuge, bueno, pues entonces si subsisten los papás, pues los papás. Si no, entonces entran los hermanos. Aquí sí hablaríamos de un grado de prelación, okay, pero cuando no hay cónyuge y no hay hijos. Okay. Mientras haya cónyuge, es cónyuge e hijos. Mientras haya hijos, los hijos por igual, todos, no importa cuál sea su origen. Va, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y aclarándonos todas esas dudas y dándonos a conocer también sobre temas que a veces los asuntos legales como que los queremos hacer a un lado, ¿no? Pero va a llegar el momento en el que ni modo los tenemos que enfrentar. Sí, todos nos vamos a ver, todos nos vemos inmersos todos los días en actividades jurídicas, en actos jurídicos, pero la recomendación más importante en cuanto a este tema es: no importa la edad que tengan, mientras tengan bienes, mientras planeen tener bienes, aprovechen los meses del testamento, hagan su testamento general. Todos los bienes que tengo hoy y los que voy a tener en un futuro, se los dejo a mis hijos de manera igual, de manera proporcional. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y así que ya saben, público y audiencia, estamos en esta temporada entrando a esta temporada del mes del testamento. No lo dejemos para tarde, ¿no? Igual las personas que tenemos cercanas a nosotros, hay que instruirnos en todos estos temas legales que muy probablemente, como bien dice el licenciado, a todos nos va a pasar y todos vamos a estar expuestos también en estas situaciones. Así que le agradezco mucho por estar aquí. Un placer. Y si saben de alguien en que esta información pueda ser útil, seguramente sí. O si tienen algo que preguntarnos, pregúntenos en la sección de las preguntas. Compartan esa también información o guárdenla si es necesario. Y yo soy la doctora Daniela Estrada y nos vemos en el siguiente episodio de Incontenible Podcast.